Bueno, hoy nos vamos a meter con lo que es nuestra carrera, con qué pasa con el marketing, con sus variantes, ¿sí? Viendo qué es, para qué, cómo lo utilizamos. Entonces, pensar en el mundo que nos metemos, ¿sí? Y empezar a definirlo. Entonces acá habla de una metodología para identificar necesidades, ¿sí? O sea, cosas que hasta el momento no creíamos que necesitábamos. Eso como que nos pasa siempre. Entonces después nos damos cuenta todo lo que el mercado nos va haciendo incorporar, ¿no? Entonces, esta metodología nos permite identificar necesidades a un grupo de consumidores. Por eso después vamos a estar viendo cómo empezar a ver parte por parte, ¿no? Por distintos atributos, a empezar a definir el mercado. Y luego desarrollar, ¿no? O sea, algo que va a ser la resultante de un proceso en esto de desarrollar una solución que satisfaga a esas necesidades que se han identificado. Entonces, solución dice, porque en realidad lo que está diciendo es, bueno, nos crearon una necesidad y ahora hay que ver cómo podemos resolverla. Bien, ahí es donde nos llega el producto que se nos identificó como necesidad. Entonces, puede ser que el marketing lo tengamos como una función, ¿sí? Es decir, como una parte necesaria de lo que sería la cadena de valor de una organización, en la cual tenés todo un proceso que puede ser productivo, y una de las etapas, una de las funciones, uno de los departamentos, tiene que ser el de marketing, ¿no? Lo que tendrá que ver con comunicación, publicidad, ventas, postventa, relación con el cliente. ¿Vamos? Aparecerá otro, como efectivamente no solamente esa interacción, sino como el área en sí que tiene que desarrollar datos y esa relación con el cliente, ¿no? Afianzar, fidelizar y comunicar puntualmente a esa idea de fidelización de los clientes. Porque obtener un cliente es bastante caro, es bastante costoso más que caro, ¿sí? Costoso en términos de esfuerzo, y luego retenerlo también pasa a ser no tan costoso como adquirirlo, pero sí en muchas organizaciones pasa que no hacen foco en la retención, sino es como que cada vez querés tener más clientes nuevos o consumidores nuevos, pero por ahí no hay no hay pensadas ni ejecutadas o en ejecución una serie de estrategias para poder mantenerlo, fidelizarlo, cuidar al cliente, ¿sí? O sea, una estrategia más de mediano a largo plazo. Y luego como una filosofía de trabajo, es decir, en pensarnos como una organización abierta, como una organización y un área en donde tengamos interrelación con el resto de la sociedad, con el resto del mercado, porque en definitiva tenemos que trabajar con el mercado, ¿sí? Entonces, tiene que estar en nosotros esa cuestión, ¿no? Como marketers, tenemos que estar en esta cuestión de estar vinculados con la sociedad, con las cámaras empresariales, eh, con los gremios o con distintos tipos de actores, de stakeholders, se dicen, ¿no? De grupos de interés de la sociedad, porque todos ellos son importantes para nosotros, para esta área, ¿sí? Si van habiendo dudas o algo, me van diciendo. Después aparecen algunas cuestiones estratégicas, que acá aparece un mapa bastante completo en líneas generales de lo que era el marketing y que todavía sigue siendo en muchos ámbitos, ¿sí? Que se sigue utilizando bastante, pensando en crear valor. No hablamos de satisfacción de clientes todavía, después lo vamos a empezar a diferenciar también, pero acá estamos hablando de qué pasa con el marketing en tanto crea valor para las personas, para las organizaciones. Entonces, aparece una situación de investigación de mercado. Claro que si vos vas a hacer una investigación de mercado, primero quiere decir que hay un mercado y también quiere decir que hay un producto, ¿sí? Es decir, esto no va a suceder, o por lo menos este no va a ser el primer paso, si vos no tenés un producto. Y por ahí puede sonar un poco ridículo que no tengas un producto, pero ¿cuántas veces te va a pasar que vos quieras dedicarte a algo y no sabes a qué?
¿Cuántas veces te puede pasar que ya estés cansado de tu laburo y quieras hacer otra cosa y no sabes qué? Sí, bueno, no sé, tengo unos remanentes de dinero, quiero invertir y no sé en qué. Me gustaría fabricar algo y no sé qué. Me gustaría brindar determinados servicios y no sé exactamente en qué. Bueno, en esos casos vas a tener que hacer un pasito antes que una investigación de mercado y vas a hacer un test de concepto. Es decir, ver en el mercado qué es lo que está faltando, qué es lo que le hace falta a la gente, en qué ámbito todavía no se siente pleno, todavía no están agotadas las posibilidades, por lo menos de percepción actual de ese grupo de consumidores. Entonces, si vos tenés un producto en mente, empezás a hacer una investigación de mercado. Hay distintas metodologías, pero básicamente lo que queremos ver y empezar es a utilizar esta estrategia de STP, de segmentación, targeting y posicionamiento. O sea, la segmentación vendría a ser tomar ese mercado, que es la totalidad, ¿sí? Como vimos en una partecita en economía, y empezar a segmentarlo. Y segmentar lo que sería, bueno, agruparlo por atributos comunes. Algunas otras definiciones te dirán que los separes. A mí me gusta más el asunto de agrupar por determinadas cuestiones en común entre las personas. Y ahí podrás hacer algunas relaciones muy clásicas que podrán ser, bueno, cuestión geográfica, etaria, ¿no? Edades, regiones, nivel educativo, poder adquisitivo, nivel socioeconómico, nivel socioeducativo, género, en fin. Tantos atributos como vos quieras identificar a tu mercado. Entonces, sabiendo cómo y cuánto podés segmentar tu mercado, vos vas a tener mucha más precisión al momento de focalizar tus publicaciones, ¿sí? Al momento de poder identificar a ese público objetivo. Ese público objetivo va a estar dentro de ese segmento, que va a ser a grandes rasgos, pero guarda, ahí vos lo que identificás es todos tus potenciales clientes o consumidores. Ahora, no todos exactamente van a ser clientes tuyos, potenciales clientes tuyos, porque a lo mejor no están en condiciones de serlo. Y en ese sentido puede aparecer una cuestión financiera, ¿no? Que no puedan acceder por una cuestión de que los precios que vos manejás en tu producto no están a su alcance. Entonces, ahí estamos. Dentro de la segmentación puede haber mucha gente que entre en la segmentación que vos hacés, que vos determinás del perfil de tu cliente, pero que como no llega a entrar por otras razones, aparece el target, ¿no? O sea, ese nicho de mercado. Bueno, estamos viendo no el mercado en su totalidad, sino una segmentación, y ni siquiera la segmentación nos sirve nos ayuda, por supuesto, pero tampoco nos alcanza. Por eso vamos al nicho de mercado. Bueno, ¿a qué parte de esa segmentación sí podemos satisfacer? Porque a la vez van a estar dispuestos, ¿sí?, a brindarnos su apoyo como consumidores. ¿Está bien? O sea, lo más macro sería un mercado, que es la totalidad, lo ajustamos un poco con la segmentación y lo ajustamos mejor aún en el target. ¿Sí? Eso sería como una escala. Y luego aparece esto del posicionamiento. El posicionamiento, ¿qué viene a hacer? Fundamentalmente es que vos puedas desarrollar la identidad de una marca para que a su vez esa marca en los consumidores, o por lo menos en quienes perciben tus publicidades, puedan asociarte con ese producto, con esa actividad, ¿sí? Entonces es básicamente cómo la marca trata de ser relacionada en la mente de los consumidores. Por eso habla de posicionamiento. Por eso uno cuando le preguntan por algún producto X, muchas veces vos lo que tenés en la cabeza es una marca. En determinadas industrias, en determinados productos particulares, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muy probablemente hay una serie de cosas en las cuales lo primero que se nos viene a la mente es una marca. Y a alguno le pasará que no dirá mostaza y dirá sabora. ¿Sí? Y bueno, porque habrá sido una marca que en su momento lo que logró fue un posicionamiento tan grande, tan abrumador y tan bueno, que hizo que para todos fuera como un genérico, ¿viste?
con algún medicamento pasará, no sé, no le diremos, qué sé yo, analgésico y le diremos la marca del producto, probablemente, ¿sí? De un laboratorio en particular. Entonces, son marcas que han logrado un posicionamiento tan fuerte que ya casi para nosotros o en nuestra cabeza son productos genéricos, ¿sí? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? ¿Hay alguna duda o algún comentario que quieran hacer? Ahí cuando hablaba del tema ese de posicionamiento, como el rímel, que sabes que es marca, pero en realidad es máscara de pestañas, pero como que una generalmente le dice rímel a todos. Tal cual, tal cual. Bueno, y el asunto va a pasar, o va a terminar de perfeccionarse cuando vos vas a comprar y la vendedora o el vendedor también asumen lo mismo, ¿no? O sea, cuando en la comunicación resulta ser que las dos partes entendimos ese código. Entonces ahí definitivamente esa marca, bueno, puede hablar de tener un posicionamiento muy, muy bueno, ¿no? Vamos a veces, no sé, a un kiosco compramos una coca. Y por más que te den otra marca, todos sabemos que hablamos de una gaseosa. ¿Sí? No sé si en estos tiempos será lo mismo, pero bueno, hubo una época que eran como sinónimos. ¿Alguna otra consulta o alguna otra duda? ¿La segmentación, target o se entendió por dónde vamos? Sí, se entendió, profe. Bueno, vamos a ir un poquito más acá, vamos a avanzar un poco. Luego, digamos, de esta escala de crear valor, ¿no? De pensar una estrategia en función del marketing, y esto estamos hablando en líneas generales del marketing, ¿sí? Y de pensar como creadora de valor a la función de marketing, bueno, ahora vemos cómo capturamos ese valor en el mercado. Es decir, una vez que lo pudimos identificar al mercado, que pudimos armar una segmentación en donde ya sabemos a dónde apuntamos y dónde vamos a ser mejor recibidos, y después, no solamente eso, sino que aplicamos el targeting, es decir, que podemos saber cuál es la parte de ese segmento de mercado que más nos conviene, que es más rentable para nosotros. Bueno, ahí empezaremos a aplicar estrategias de posicionamiento, ¿no? Algo mucho más puntual. Por supuesto que hacer eso, ¿con qué tiene que ver? Primero y principal, de puertas adentro de una organización, tiene que ver con los costos, con poder comunicar más certeramente, ¿viste? Es decir, vos lo que buscás es que tu publicidad no se vaya en el aire para todo el mundo, no, sino que es para ese público en particular que vos sabés que tiene muchas más probabilidades de aceptar tu propuesta, de que le guste y de que efectivamente consuma, ¿no? Que nos compre, que sea un cliente fiel, ¿sí? Entonces, capturar el valor, ahí se habla de una estrategia de 4Ps. Esas 4P es porque están en español, entonces algunas son un poquito agarradas de los pelos, esas P. Pero pensemos que se habla de producto, o sea, si es un bien, un servicio, un concepto o una experiencia que vos quieras vender, qué tipo de artículo, qué cantidad, etcétera, ¿no? Qué tipo de producto vos querés estar comunicando, ¿sí? Entonces, a partir de ese producto, de sus atributos, de cuáles son las cosas, las mejores cosas que tiene, cuáles son las características generales, particulares que tenga ese producto, ver cómo podés comunicarlo. Y la comunicación tiene que ver con la promoción para esta estrategia, ¿sí? Acá no tenemos que confundir promoción en tanto comunicación, como se plantea acá, que la promoción que por ahí estamos acostumbrados a escuchar, que tiene que ver con una promoción en tanto estrategia de pricing, o sea, una estrategia de precios en la cual, no sé, nos llevamos dos y pagamos uno. Bueno, eso es precio, ¿sí? No es promoción. ¿Está bien? Entonces, acá vos lo que tenés que identificar son todas las bondades del producto para poder comunicarlo. Y entonces ahí aparece esa promoción. Por supuesto que comunicarlo para qué? Para ver cómo vas a hacer también para que llegue ese producto. Vos ya habías identificado en esa investigación y en esa segmentación y targeting, ya sabes a qué parte del mercado querés apostar. Hasta ahí vamos bárbaro. Sabes el producto que tenés y ya puliste tu producto, porque ya lo fuiste ajustando de manera que coincida con toda esta gente que vos ya habías podido definir como tu target. Entonces, te pones a trabajar no solamente en la comunicación, sino en
cómo vas a hacer para que llegue lo más eficientemente posible y lo más eficazmente posible el producto que querés comunicar a ese público. Y eso es la plaza. Ese sería el canal con el cual llega el producto al cliente. ¿Sí? Cómo se hace de aquel producto que estamos tratando de comunicar. Y la otra P, que es la de precio, tendrá que evaluar todas las estrategias de pricing posible y ahí vos decidir cuál es la que te parece más adecuada. Van a haber un montón ahí, ¿sí? Que después desandaremos y empezaremos a ver más en detalle. Pero pensemos que vos podés estar desarrollando una estrategia en la cual podés sobrevaluar tu producto o subvaluarlo, según tus intenciones, según cuán novedoso seas vos en el mercado, según cuál sea tu finalidad comercial, más allá de la económica o financiera. Entonces, quizás vos estás dispuesto a tener unos precios bajos, o sea, que esté subvaluado o subvalorado tu producto en función de meter mucha cantidad en ese mercado. Quizás tenga que ver con que el tipo de producto que vos hacés, la gente necesita probarlo. Y una vez que lo prueba, se convence y ahí empieza a comprar, y quizás ahí ya no le empieza a preocupar tanto el precio. Quizás si es algo que es muy valioso, la gente no tiene problema con el precio y no te conviene andar tocando el precio, sino ya establecerte con un precio bien firme, porque el tipo de público al que vas a apuntar no es un público para el cual tenga mucha sensibilidad ante la modificación de precios, ¿sí? Algo que hablamos de elasticidad en su momento. ¿Se entiende esta estrategia? ¿Se entienden los temas que va tocando el producto y todas sus características? La plaza en tanto el canal de llegada del producto a ese cliente deseado, ese cliente identificado, a ese cliente que puede acceder a nuestros productos, la comunicación para convencer a ese cliente del producto que le estamos queriendo acercar, y todas las estrategias de precio que creamos convenientes para cada uno de los artículos de nuestro producto. ¿Estamos ahí? ¿Se entiende? O abrimos ahí para preguntas y consultas. Sí, se entiende, Fede. Bueno, ¿el resto? Sí, profe. Sí, se entendió. Qué bien que voy. Bien. Muy bien. Bueno. Acá aparece ese sostenimiento de valor. O sea, cuando hablamos de captura, estamos diciendo, bueno, queremos capturar del mercado clientes, ¿no? Queremos convencerlos, queremos incorporarlos, y después lo que pasa es que queremos fidelizarlos. Entonces habla de esa adquisición de clientes, de la retención, o sea, mantenerlos a lo largo del tiempo. Piensen cuántos productos o cuántas empresas hay que en realidad empiezan con algunos productos y después el mismo cliente te va solicitando, ¿no? Tenés X producto y el cliente mismo, che, ¿y no tenés otra cosa? Y lo que te está haciendo también es darte una idea para que vos vayas integrando tu estrategia con otros productos, ¿viste? O sea, que vayas o ampliando tu cartera, tu portfolio de productos, que lo vayas ampliando, porque en función de las necesidades del cliente, ya directamente no tenés que hacer una investigación de mercado, sino que tu cliente, que ya lo adquiriste, te va diciendo qué es lo que le gustaría, qué es lo que necesita, te va dando también feedback para que puedas corregir algo, ¿no? Que más allá que lo consuma puede ser mejorable. También tenemos esto de pensar los procesos sistémicos como un proceso de mejora continua, ¿no? No hablamos exclusivamente, más allá que acá hablamos de la función de marketing, pensarlo adentro de tu empresa esto, ¿sí? Que estás pensando y programando permanentemente para mejorar. ¿Por qué? Porque vos estás laburando, vinculándote con el entorno permanentemente. Entonces, necesitas hacer todo este proceso de analizar el mercado, de mirarte vos, esa mirada interna, que muchas veces la hacemos con un FODA, para saber cómo estoy yo para afrontar esta interrelación con el entorno, para poder entender y poder determinar lineamientos estratégicos, para analizar la competitividad con la cual voy a salir al mercado, para después tener unos planes de transformación que lo que van a hacer es todos esos análisis que hicimos, que parecen muy teóricos o que son de puertas adentro,
bueno, finalmente se transformen en estrategia ejecutada, ¿no? En la acción en el mercado. Y finalmente lo que vamos a tratar de establecer va a ser un control de esos resultados, de esa información, de esos datos que fuimos recabando a lo largo de todo el proceso, para entender resultados. Resultados económicos, resultados financieros, resultados de producción, de ventas, etc. ¿Sí? Y una vez que analizamos eso, hacemos un control de gestión y empezamos un circuito nuevamente. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que lo que buscamos es una mejora continua. Entonces, empezamos otra vez a analizar el proceso. Algunas empresas hoy en día están hablando de hacer estos procesos una vez al mes. En otros momentos, cuando las cosas están menos turbulentas no me refiero exclusivamente a variables como la economía, me refiero a todas las variables que tiene un entorno como en la actualidad, pensemos en la situación de salud mundial y etcétera, ¿no? Todo lo que está sucediendo. Con lo cual, vos no podés hacer grandes planes, o mejor dicho, podés tener planes, pero van a tener que ser muy flexibles, ¿viste? Vas a tener que estar pensando en ajustarlos permanentemente, porque las variables son muy volátiles. De hecho, estamos, como dicen, viviendo en un mundo VICA, ¿no? Volátil, incierto, ambiguo y complejo. Entonces, vistas estas características, es que necesitamos estar permanentemente monitoreando qué pasa en el mercado, qué pasa en el contexto, y qué pasa con nosotros en función de ese mercado. ¿Sí? Entonces, va a ser importante para sostener valor, no solo que ya lo capturamos en el mercado, sino sostenerlo en el sentido de adquirir esos clientes, mantenerlos contentos, no solo satisfechos, y después empezar a hacer unas ventas cruzadas dentro de los clientes que ya tenemos y que también nos van a servir de referencia, ¿no? Esos clientes que tenemos nos van a servir para, si nosotros hacemos las cosas bien, ellos mismos nos van a referenciar a sus conocidos, a los no tan conocidos, pensemos en las redes sociales, ¿no? O sea, nos pueden referenciar en cualquier lado y de repente tenemos también un boom en nuestras ventas. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entiende el diagrama? ¿O la lógica de este diagrama? Sí, sí. Muy bien. Dentro de esa primer parte de investigación de mercado aparecen varias etapas. Habitualmente pensamos en un dilema que queremos resolver y necesitamos la interacción del mercado. Nos puede facilitar, va a ser una herramienta más, ¿viste? O sea, no es que diga exactamente lo que tenemos que hacer, pero sí va a ser una muestra de cuál es la sensación o la temperatura del mercado en función de lo que nosotros queremos ofrecerle a ese mercado. Entonces, definir un problema. La definición de problema tendrá que ver con este dilema que queremos plantear sobre el producto que tenemos, sobre si va a funcionar en un mercado, sobre si la gente lo va a aceptar, cuánto está dispuesto a pagar, en qué tiempo lo necesita, y cuántos otros atributos que vamos a ir resolviendo en ese feedback que tenemos con el mercado. Pero este es un primer acercamiento, ¿no? Esa investigación de mercado. Sin ir más lejos, podemos ir al fin de semana y lo que pasó con elecciones, finalmente tuvo que ver, después, bueno, fue bastante menospreciada la elección, ¿no? Pero fue pensado o una simple encuesta, dijeron, ¿no? Dijo nuestro presidente. En definitiva, fue esto, una investigación de mercado que la pagamos todos. Entonces, la definición de ese problema, el desarrollo del diseño de investigación, o sea, ¿cómo vas a pensar vos investigar el mercado? Investigar, pensemos que es un método científico, con lo cual va a tener que tener unos pasos necesariamente para saber si la investigación va a ser cualitativa, si va a ser cuantitativa, si va a ser un mix, y cuál va a ser la finalidad. Por eso la definición del problema, para ver cuál es la finalidad de esta investigación, de saber si nuestro producto es apto, si el mercado está en un momento ideal para introducir ese tipo de productos. A lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces, los resultados también lo que te van a dar es una pauta para saber si la variable que vos andás buscando coincide para que el mercado acepte hoy tu propuesta. A lo mejor no es hoy la propuesta, a lo mejor la propuesta tiene que ser mejorada, tiene que ser corregida, tiene que ser valorizada de otra manera, ¿sí? Eso te va a dar, algunas de esas miradas te va a dar este resultado. Entonces, una vez que desarrollaste el diseño de la investigación, presentás esa hipótesis, ¿no? El problema puntual y lo que vos querés obtener como respuesta
a través de esta investigación de mercado? ¿Qué es lo que yo quiero saber del público? ¿Qué es lo que quiero que el mercado me muestre, me comunique? Algo que efectivamente yo no sé. Yo estoy teniendo, cuando voy a hacer una investigación de mercado, primero yo estoy teniendo una duda en saber si mi producto va a funcionar o no va a funcionar. Listo. A partir de ahí formulo la hipótesis, ¿no? Esa es mi única duda. Che, ¿valdrá la pena que lo haga o no? ¿Invertiré o no invertiré? ¿Cuánta cantidad tengo que fabricar? Si hablamos de bienes, ¿no? Entonces nos aparecen muchas dudas. Entonces tenés que formular esa hipótesis mucho más clara para poder desarrollar esa investigación en el mercado, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿qué es lo que yo realmente quiero saber cuando hago esta investigación? Para que muchas veces hay encuestas que son súper largas y muy tediosas, pero hay veces que te hacen unas investigaciones como que son encuestas muy cortitas y al pie, ¿no? O sea, 3, 4 preguntas muy puntuales que son como para una startup, como para empezar algún proyecto y listo, ¿no? Para uno que se oriente en cuál es el camino para arrancar. Entonces, luego de formular esa hipótesis, tenemos que ir al campo, al territorio, y empezar a generar esos datos, ¿no? Preguntarle a la gente, preguntarle a las empresas, recabar datos, y a eso le llaman trabajo de campo o de territorio. Entonces preguntamos, encuestamos, entrevistamos, observamos, ¿no? Todos aquellos elementos propios de la investigación, y una vez que pudimos, ¿no?, recabar toda la data posible, elaboramos un informe. Entonces ahí le vamos dando forma a todos esos datos para poder tener un documento tal que nos muestre no solo una tendencia, sino algún tipo de certeza, por lo menos en el público que estuviste encuestando, ¿no? O que estuviste entrevistando. Va a ser una muestra representativa. Cuando uno habla estadísticamente, dice, bueno, la muestra representativa va a ser a partir de 30 casos. Y pensemos que nosotros estamos en un lugar como Comodoro Rivadavia, que tenemos, no sé, 300.000 personas. 30 casos, ¿es representativo? ¿Para la estadística? Sí. ¿Para nosotros será representativo? Y hay que ver si nos sirve. Lo cierto es que mientras más casos podamos relevar, va a ser un poquitito más certero el análisis que tengamos, ¿sí? Si en vez de 30 podemos hacer 100, mejor. Y si en vez de 100 hacemos 200, mejor también. Y si puede ser heterogéneo, ¿viste? O sea, que sea bien distribuido a lo largo de la región. Por ejemplo, para nosotros nuestro bloque de estadísticos sería Comodoro y Radatili, en general, ¿no? Son estas dos partes juntas, estas dos ciudades juntas. Entonces, cuando recopilamos toda esa información, esos datos, perdón, ahí los transformamos en información. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Puede que le demos mucha relevancia a ese informe, o puede que también tomemos otra decisión. No quiere decir que tenga que ser esa la decisión que vos quieras tomar. Si vos realmente tenés otro razonamiento, o la hipótesis que formulás realmente no termina de ser aprobada o rebatida por este informe que hiciste, bueno, vas a estar en condiciones de tomar la decisión que te parezca más adecuada. Pero siempre una investigación de mercado lo que te sirve y es para minimizar riesgos, para minimizar un poco la incertidumbre, ¿no? Un poco esa es la idea de hacer una investigación de mercado. Y como decíamos, evitar tener gastos innecesarios. Por eso hacemos una investigación de mercado, para decir, che, el producto que tenemos realmente vale la pena, realmente se va a consumir. Si no, no nos pongamos a invertir en este proyecto. Mejor hagamos solamente un análisis y en todo caso, no sé, perderemos el dinero de este análisis. Pero no montaremos una fábrica o pediremos un crédito con algo que por ahí no va a funcionar porque no tiene aceptación del mercado. En tanto, como están las cosas ahora, en tanto este producto con estas características y en tanto las condiciones macro, ¿no? ¿Se entiende más o menos esto de la investigación de mercado? ¿O quedan dudas? Vamos a hacer algunas encuestas este año, salir por ahí a practicar un poco, a ver cómo es esto. Les aviso. Bueno, hasta ahí estamos. Entonces, resumiendo esta parte, esa creación de valor, o sea, esa primera etapa luego de lo que es la investigación de mercado, tiene algunas preguntas claves que
todos estos informes deberían poder responderte, ¿viste? Entonces, la segmentación, ¿quién es quién en el mercado? ¿No? ¿Cómo vamos a distribuir a ese mercado? ¿Cómo vamos a identificar o cómo vamos a agrupar a determinados grupos para entender su comportamiento? Fundamentalmente, fíjense cómo acá empieza a tener mucha relevancia cuestiones económicas en tanto conocimiento del comportamiento de los individuos. O sea, mucho más valioso acá es el conocimiento de la antropología, la sociología y otras ciencias que son más sociohumanísticas. Eso nos interesa saber. Entonces ahora entendemos por qué estudiamos algunas materias que en principio pareciera que no sabemos bien para qué. Bueno, no, son súper importantes. Necesitamos conocer a la gente, cómo se comporta la gente, para saber qué le podemos ofrecer, qué necesidad le podemos generar, cómo se la podemos cubrir también, ¿no? Entonces, identificar quién es quién en ese mercado, en todo el mercado. En el targeting, ¿a qué segmento? O sea, lo que decíamos, ¿no? El segmento está, o sea, el targeting está dentro del segmento, y el segmento a su vez está dentro del mercado que es el todo. Entonces, ¿a qué segmento específico nos vamos a dirigir? ¿Qué nos parece que es lo más rentable? ¿Qué nos parece que es lo más seguro? ¿Qué es lo que nos parece que es lo más valioso para nosotros y también para nuestro posible cliente? ¿Sí? Un mapa de posicionamiento tendrá que ver con qué piensan, perciben, ¿no? Nos interesa saber qué siente la gente, porque por eso aparecen estas cuestiones de posicionamiento en la mente de la gente, ¿no? ¿Cómo percibís vos las publicidades? ¿Cómo percibís vos las comunicaciones? Una imagen, un isologotipo, ¿cómo lo percibís? No solamente cómo las empresas lo emiten, sino cómo nosotros, fíjate vos que todo pasa a ser un básico proceso de comunicación, pero cómo siempre tenemos que empezar a rever y repasar el proceso de comunicación porque tiene que ser lo mejor posible. Suele fallar ese proceso, ¿no? En algún punto siempre tenemos algún inconveniente, entonces tenemos que estar pensando en qué percibe la gente y qué prefieren, dice, ahora, porque todo el análisis que vos hagas lo vas a hacer hasta hoy. No vas a poder analizar mucho de cara al futuro. Sin embargo, vos estás pensando hoy, haciendo un análisis hoy, y vas a estar tomando una decisión que va a impactar en el futuro. Entonces ahí tenés una diferencia, ¿no? Por eso es que tomás con pinzas ese informe final que tenés en el paso anterior. Es una muestra, un muestreo, ¿viste? No es la verdad revelada. No es que tengas que hacer lo que dice ese informe, pero sí te marca una tendencia interesante, una otra mirada de que hacen otras personas, una parte interdisciplinaria de la organización, para poder, bueno, entender un poquito más y mejorar el mercado. Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué perciben? ¿Y qué prefieren ahora? La comunidad nos interesa. Y en base a todas estas variables, esa estrategia de comunicación. Nosotros, ¿qué podemos aportar para que esa gente piense como a nosotros nos gustaría que piense? ¿Para qué? Y para que valore lo que nosotros estamos ofreciendo, para que valore lo que a nosotros nos parece importante, que es estas necesidades que nosotros estamos identificando y queremos satisfacer en el mercado. ¿Sí? Así que bueno, en principio esto es lo que nos interesa charlar, discutir, dejar más o menos en claro. Así que todo oídos.